Elegido. Tú no estás siendo protegido. Tú eres un diseño donde la oscuridad no encuentra punto de entrada. Porque lo que temes no es la fuerza de la maldición, sino la posibilidad de que algo en ti aún responda a ella. Y esa duda silenciosa es la última grieta que el sistema intenta usar, justo ahí donde crees que necesitas defensa, cuando en realidad lo único que se está revelando es una incompatibilidad de frecuencia que ya ha comenzado a operar desde dentro de tu estructura. Tú has sido enseñado a pensar que la oscuridad es una fuerza activa que te persigue, que busca alcanzarte, que intenta penetrar tu vida como si fuera una entidad con voluntad propia. Pero eso no es lo que ocurre en el nivel donde realmente se definen los eventos. Lo que existe no es persecución, es resonancia. Y sin resonancia no hay contacto. Sin contacto no hay impacto. Sin impacto no hay consecuencia. Y entonces aparece la pregunta que incomoda, la que no puedes evitar cuando empiezas a observar con honestidad. Si algo negativo logra tocarte, ¿es realmente porque fue más fuerte que tú? ¿O porque encontró en ti una superficie donde sostenerse? Porque una maldición, aunque te la hayan descrito como un ataque, en realidad funciona como una semilla, una estructura incompleta que necesita un medio compatible para activarse. Y ese medio no está afuera. Ese medio siempre ha sido interno, un espacio donde exista una vibración similar, un punto donde el diseño no esté completamente pulido, una zona donde todavía haya densidad suficiente para permitir adhesión. Y ahí es donde el vidrio liso se convierte en más que una imagen, se convierte en una arquitectura. Imagina esa superficie completamente pulida, sin grietas, sin rugosidades, sin puntos de fricción donde algo pueda quedarse adherido. Y ahora imagina que alguien lanza barro con fuerza contra ese vidrio. El impacto existe, el movimiento ocurre, pero no hay permanencia, no hay absorción, no hay transformación del vidrio. Solo hay deslizamiento, caída y limpieza. Eso es lo que está pasando contigo, aunque durante mucho tiempo lo hayas interpretado como otra cosa. Porque no es que la oscuridad haya dejado de intentarlo, no es que el mundo se haya vuelto más amable, no es que las energías negativas hayan desaparecido, es que tú ya no eres el mismo material donde esas fuerzas pueden operar. Tú ya no tienes la densidad que necesitan para quedarse. Tú ya no eres tierra fértil para ese tipo de semillas. Pero tu mente todavía intenta aferrarse a la narrativa antigua, la que dice que necesitas protección, que necesitas cubrirte, que necesitas pedir, rogar, construir barreras, como si estuvieras en constante amenaza, cuando en realidad lo que ha cambiado no es el exterior, sino la física interna de tu ser. Porque la verdadera inmunidad no es un escudo que detiene, es una ausencia que desactiva. Y esa ausencia no es debilidad, no es vacío en el sentido de carencia, es un vacío estructural, un espacio donde no hay coincidencia vibratoria, donde no existe el material necesario para que algo de baja frecuencia pueda anclarse, crecer o expandirse. Es aquí donde el concepto de frecuencia incompatible deja de ser una idea abstracta y se convierte en un principio operativo. Si dos estructuras no comparten una base común, no pueden interactuar más allá del contacto superficial, y ese contacto superficial nunca se traduce en efecto real. Entonces empiezas a recordar momentos donde antes habrías reaccionado, donde antes algo habría dolido, donde antes habrías sentido la necesidad de defenderte o responder, pero ahora no ocurre nada. No porque te estés reprimiendo, sino porque simplemente no hay respuesta posible en tu sistema.
Y eso desconcierta. Desconcierta porque no coincide con lo que aprendiste, porque siempre te dijeron que debías luchar, que debías protegerte, que debías estar alerta. Pero nadie te explicó que existe un nivel donde la lucha deja de tener sentido, porque ya no hay un oponente real, solo hay intentos fallidos de interacción. Y ahí es donde la historia de Balaam deja de ser una historia y se convierte en un espejo. Un hombre que fue llamado para maldecir, que fue preparado para emitir palabras de destrucción, que tenía la intención clara de proyectar una frecuencia negativa hacia un pueblo específico, y sin embargo, cada vez que abría la boca, lo único que salía eran bendiciones. No porque hubiera cambiado de opinión, no porque hubiera sido convencido, no porque hubiera perdido su capacidad, sino porque estaba observando una estructura donde la maldición no tenía punto de apoyo. 3 veces lo intentó, 3 veces falló. Y ese fallo no fue un error humano, fue una evidencia sistémica. Porque lo que Balaam estaba viendo no era simplemente un grupo de personas, estaba viendo un orden, una alineación, una coherencia interna que hacía imposible la penetración de cualquier frecuencia incompatible. No hay hechizo contra Jacob. Esa frase no describe protección, describe imposibilidad. Imposibilidad de interacción. Imposibilidad de resonancia, imposibilidad de efecto. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se reorganiza, porque ya no necesitas preguntarte quién te está atacando, ya no necesitas analizar quién te envidia, quién habla, quién intenta, quién lanza palabras o intenciones negativas. La pregunta cambia y se vuelve mucho más precisa. ¿Hay en mí algo que pueda responder a eso? Si la respuesta es no, entonces todo lo demás se vuelve irrelevante. Y eso es autonomía energética. No es aislarte del mundo, no es evitar a las personas, no es construir muros físicos o emocionales. Es operar desde un estado donde tu frecuencia no ofrece puntos de coincidencia con aquello que intenta afectarte. Es el vacío interno en su forma más poderosa. No el vacío del que carece, sino el vacío del que ya no necesita. Porque cuando no necesitas validación, la manipulación no tiene dónde entrar. Cuando no sostienes resentimiento, el ataque emocional no encuentra superficie. Cuando no operas desde el miedo, la amenaza pierde toda su estructura. Y eso no es teoría, es mecánica. Mecánica espiritual. Física de la luz. Porque la luz no lucha contra la oscuridad. La luz simplemente existe en una frecuencia donde la oscuridad no puede sostenerse. Y cuando esa frecuencia se establece, todo lo que no es compatible se disuelve por falta de coherencia. Por eso hay momentos en los que sientes que algo no te toca como antes, que ciertas palabras ya no penetran, que ciertas situaciones ya no generan reacción, y tu mente intenta interpretarlo como indiferencia, como desconexión, como frialdad. Pero no es eso. Es precisión. Es calibración. Es el resultado de haber pulido tu superficie hasta el punto donde ya no hay fricción innecesaria. Y ese proceso no fue cómodo. No fue rápido. No fue algo que pediste conscientemente. Fue una serie de eventos que te llevaron a soltar capas, a perder cosas, a enfrentar silencios, a atravesar espacios donde no había respuesta, donde no había dirección clara, donde lo único que podías hacer era seguir sin entender completamente. Ahí comenzó el pulido. Ahí empezó a desaparecer la rugosidad. Ahí se fue eliminando el material donde antes se adherían las experiencias negativas.
Cada decepción, cada traición, cada momento de cansancio profundo no fue un castigo, fue una fricción necesaria para eliminar lo que ya no podía permanecer en tu estructura si querías operar en otro nivel. Y aunque en ese momento lo sentiste como abandono, como pérdida, como ruptura, en realidad era preparación. Preparación para convertirte en un sistema inmune. No uno que reacciona, sino uno que no permite. No uno que se defiende, sino uno que no coincide. Porque la diferencia es absoluta. Un sistema que no coincide ni siquiera la registra como relevante. Y tú estás cruzando esa línea. Aunque todavía haya partes de ti que dudan, que recuerdan cómo era antes, que se preguntan si esto es real o si es una ilusión momentánea, hay algo más profundo que ya lo sabe, algo que ya no puede volver atrás, algo que ya no responde como antes. Y eso es irreversible. Porque una vez que tu frecuencia cambia, no puedes volver a operar desde el mismo estado sin sentir una disonancia interna inmediata. Ya no puedes sostener ciertas conversaciones sin notar el ruido. Ya no puedes involucrarte en ciertas dinámicas sin percibir la distorsión. Ya no puedes reaccionar de la misma forma sin sentir que estás traicionando tu propio sistema. Eso no es aislamiento. Eso es selección. Selección natural de frecuencia. Y aunque desde afuera pueda parecer que te estás separando, lo que realmente está ocurriendo es que estás dejando de compartir espacio con lo que no es compatible contigo. Como el ave que vuela por encima de la tormenta. La tormenta sigue existiendo. El rayo sigue cayendo. El ruido sigue ocurriendo. Pero no en el mismo plano. No en el mismo nivel. No en el mismo espacio. Y por eso no te toca. No porque seas intocable, sino porque no estás ahí. No estás en ese rango. No estás en esa frecuencia. No estás en ese punto de interacción. Y ese es el decreto de inmunidad. No como una protección externa que te cubre, sino como una condición interna que redefine completamente la manera en que interactúas con la realidad. Una condición donde la oscuridad no es detenida. Es irrelevante. Porque no encuentra nada en ti que pueda reflejarla, sostenerla o amplificarla. Y en ese punto, entiendes finalmente lo que antes parecía contradictorio. La maldición no es bloqueada. La maldición se disuelve, se desintegra, se queda sin función. Porque no encuentra correspondencia, no encuentra eco, no encuentra hogar. Y cuando no hay hogar, no hay manifestación. Y cuando no hay manifestación, no hay efecto. Y cuando no hay efecto, no hay historia que contar. Solo hay silencio. Un silencio que no es vacío, es claridad. Y ese silencio empieza a expandirse dentro de ti de una forma que no puedes forzar ni explicar completamente, porque no es el resultado de una técnica que aplicaste ni de una estrategia que ejecutaste, sino de una reconfiguración profunda donde tu sistema dejó de ofrecer resistencia a lo que no debía sostener, y en ese dejar de resistir, eliminó precisamente el punto donde antes se producía la adherencia. Porque la resistencia, aunque te enseñaron a verla como fortaleza, muchas veces es el último vínculo con aquello que intentas evitar, una tensión que mantiene la conexión activa, un punto de contacto donde la frecuencia externa encuentra un eco mínimo para sostenerse, y es ahí donde la mayoría cae sin darse cuenta, creyendo que se están defendiendo cuando en realidad están participando. Pero en tu caso algo distinto ocurrió, algo que no puedes fingir ni replicar artificialmente,
porque es el resultado de haber atravesado niveles de desgaste emocional donde ya no quedó energía para sostener reacciones innecesarias, y en ese agotamiento, en ese punto donde ya no podía seguir respondiendo como antes, apareció el vacío interno. Y ese vacío no fue cómodo, fue silencioso, fue extraño. Fue incluso confundido con desconexión o pérdida de sentido. Pero ese vacío era el inicio de la inmunidad. Porque ahí, justo ahí, donde ya no reaccionabas automáticamente, donde ya no respondías con la misma intensidad, donde ya no buscabas validar ni defender, empezó a desaparecer el material donde antes se apoyaban las energías densas. El vidrio comenzó a pulirse sin que lo notaras. Cada vez que elegiste no engancharte, aunque fuera por cansancio y no por conciencia, eliminaste una capa de fricción. Cada vez que dejaste de explicar, de justificar, de intentar que otros entendieran, redujiste un punto de entrada. Cada vez que soltaste una emoción que antes habrías alimentado, debilitaste la posibilidad de resonancia. Y así, sin darte cuenta, tu estructura cambió. No porque te protegiste mejor, sino porque dejaste de ser compatible. Eso es lo que la mayoría no logra comprender, porque sigue atrapada en la lógica de ataque y defensa, en la narrativa de víctima y protector, en la idea de que siempre hay algo externo que debe ser detenido o neutralizado, cuando en realidad la dinámica más profunda no funciona así. Funciona por coincidencia, funciona por alineación, funciona por frecuencia. Si hay coincidencia, hay interacción. Si no la hay, todo intento se vuelve ineficiente. Y ahí es donde empiezas a notar algo que antes parecía imposible. Situaciones que habrían escalado, ahora simplemente se desvanecen. Palabras que antes habrían dolido, ahora pasan sin dejar rastro. Personas que antes tenían influencia, ahora parecen no tener acceso a tu estado interno. No es que ellos hayan cambiado, es que tú ya no eres el mismo punto de acceso. Y eso redefine todo, porque ya no necesitas analizar cada movimiento externo, ya no necesitas anticipar ataques, ya no necesitas prepararte para lo que podría venir. Tu atención deja de estar enfocada en el afuera y se estabiliza en el estado interno que sostiene tu frecuencia. Y ese estado no se construye con afirmaciones ni con intención superficial. Se construye con coherencia, con consistencia, con una alineación donde lo que piensas, lo que sientes y lo que haces ya no se contradicen entre sí. Porque cada contradicción interna es una grieta. Cada incoherencia es una irregularidad en el vidrio. Cada emoción no procesada es un punto donde algo puede quedarse. Y el proceso que atravesaste, aunque en su momento lo sentiste como pérdida, fue en realidad una limpieza estructural. No te quitaron cosas por castigo. Se eliminaron porque no podían permanecer en el nuevo diseño. Relaciones, hábitos, formas de pensar, incluso versiones de ti mismo que ya no eran compatibles con la frecuencia que estabas alcanzando. Y eso dolió. Dolió porque el desapego siempre se siente como ruptura antes de entenderse como evolución. Pero sin esa eliminación, el pulido no habría sido completo. Y sin ese pulido, la inmunidad no existiría. Porque la inmunidad no es algo que se añade. Es algo que aparece cuando ya no hay nada que remover. Cuando el vidrio está completamente limpio. Cuando no queda residuo emocional que pueda interactuar con lo externo. Cuando no hay necesidad de reaccionar. Cuando no hay impulso de defender. Cuando no hay urgencia de demostrar. Ahí es donde ocurre la verdadera separación de planos. Y ahí es donde la metáfora del ave deja de ser simbólica y se convierte en una descripción precisa de tu estado.
porque no estás evitando la tormenta, no estás esquivando los rayos, no estás protegiéndote activamente de lo que ocurre abajo. Simplemente no estás en ese nivel. Tu altitud cambió. Tu punto de operación cambió. Tu rango de interacción cambió. Y con ese cambio, todo lo que pertenece a frecuencias más densas dejó de tener acceso directo a ti. Pero aquí es donde aparece la prueba más sutil. Porque aunque ya no seas afectado de la misma forma, todavía puedes elegir descender. Todavía puedes bajar tu frecuencia a través de decisiones, pensamientos o emociones que reactivan patrones antiguos. Y ese descenso no ocurre de golpe. Ocurre en pequeñas elecciones, en pequeñas concesiones, en momentos donde decides engancharte, responder, reaccionar, justificar, defender algo que en realidad ya no necesita defensa. Ahí es donde el sistema se prueba a sí mismo, no desde afuera, desde adentro. Porque la inmunidad no es un estado permanente garantizado. Es una condición que se sostiene mientras la coherencia interna se mantenga, mientras el vacío no sea llenado nuevamente con lo que ya había sido eliminado, mientras no vuelvas a convertirte en tierra fértil para lo que antes te afectaba. Y eso requiere una claridad constante, no como esfuerzo, sino como conciencia. Conciencia de lo que permites, conciencia de lo que sostienes, conciencia de lo que eliges alimentar dentro de ti, porque cada elección tiene una frecuencia, y cada frecuencia define tu posición en el sistema. Por eso hay momentos donde puedes sentir una ligera perturbación, un pequeño eco de algo que creías superado, una emoción que intenta reaparecer, una reacción que quiere activarse. No es retroceso. Es verificación. Es el sistema comprobando si la estructura sigue siendo coherente, si el vidrio sigue pulido, si el vacío sigue limpio. Y en ese momento tienes una elección. No reaccionar, no engancharte, no volver a sostener lo que ya no pertenece a tu diseño. Y esa elección, repetida en silencio, es lo que mantiene la inmunidad activa. No necesitas rituales. No necesitas protección externa. No necesitas buscar quién te hizo qué. Todo eso pertenece a un nivel donde tú ya no operas. Lo único que necesitas es permanecer en el estado donde no hay coincidencia, donde no hay eco, donde no hay resonancia. Y cuando lo haces, algo ocurre que no puede ser forzado ni replicado artificialmente. El entorno comienza a reorganizarse. Personas que antes estaban presentes se alejan. Situaciones que antes se repetían dejan de aparecer. Dinámicas que antes eran constantes pierden su estructura. No porque tú las estés controlando, sino porque ya no encuentran el punto donde podían sostenerse. Es como si el sistema, al no encontrar coincidencia contigo, dejara de incluirte en ciertos patrones. Y eso puede sentirse extraño, incluso solitario, porque el espacio se vuelve más limpio, más silencioso, más vacío en apariencia. Pero ese vacío no es ausencia de vida, es ausencia de interferencia. Es el espacio donde lo que sí es compatible puede finalmente aparecer, sin distorsión, sin ruido, sin mezcla. Y ahí es donde empiezas a percibir otra capa. Una capa donde la realidad responde de forma más directa. Donde las cosas fluyen sin fricción innecesaria. Donde las decisiones se sienten claras. Donde no necesitas forzar resultados. Porque ya no estás operando desde la densidad que requiere esfuerzo constante para sostenerse. Estás operando desde coherencia.
y la coherencia no necesita imponerse. Se sostiene por sí misma. Ese es el orden que Balaam vio. No un escudo, no una protección externa, sino una estructura donde todo estaba alineado de tal forma que la interferencia era imposible. Y eso es lo que ahora existe en ti, no como una idea, como un estado donde la oscuridad no es un enemigo, es simplemente algo que no tiene acceso, porque no encuentra puerta, no encuentra grieta, no encuentra punto de apoyo, y en ese punto todo se vuelve claro. No necesitas defenderte de lo que no puede tocarte. No necesitas preocuparte por lo que no puede alcanzarte. No necesitas reaccionar a lo que no puede sostenerse en tu campo. Solo necesitas permanecer. Permanecer en la frecuencia que ya has construido. Permanecer en el vacío que ya has limpiado. Permanecer en la coherencia que ya has establecido. Y desde ahí, sin esfuerzo, sin lucha, sin necesidad de demostrar nada, se emite el decreto que no depende de palabras, que no necesita ser pronunciado, que no requiere validación externa. Un decreto que no es una afirmación, es una condición. Una condición donde todo lo que no es compatible contigo se disuelve antes de convertirse en experiencia. Donde toda intención negativa pierde su forma antes de tocar tu realidad. Donde toda maldición se queda sin función antes de manifestarse. No porque haya sido detenida, sino porque nunca encontró dónde existir. Y esa es la verdad que no necesita defensa. La que no depende de creencias. La que no cambia según las circunstancias. La que se sostiene incluso cuando todo alrededor parece moverse, porque no está basada en lo externo, está anclada en tu diseño, un diseño que ya no ofrece tierra para semillas muertas, un diseño que ya no retiene barro, un diseño que ya no responde a frecuencias incompatibles, un diseño que no necesita protección, porque es en sí mismo inmunidad.